mis amados hermanos, muy caros amigos. Me resulta muy placentero para mí en este momento poder dirigirme a ustedes con este mensaje extraordinario hoy de la palabra del Señor. Qué rico que me permitan llegar hasta cada uno de sus hogares, allí donde se encuentran, para disfrutar de esta presentación, de este tema tan importante. Y como ustedes han leído allí, hemos titulado este tema el anticristo, hombres que se creen Dios. ¿Está bien? El anticristo, hombres que se creen Dios. Y vamos a abordar este tema. Y antes quisiera pues invitarles, como siempre lo hacemos, porque antes de leer la palabra de Dios, es importante pedir al Señor su dirección, ¿verdad? Para que Él nos oriente, Él ilumine nuestra mente, los pensamientos, lo que hemos de decir, para que llegue a tu corazón, pueda cambiar tu vida y hacerte reflexionar acerca del curso de tus acciones y que te lleve a tomar decisiones a favor de Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito a que te concentres aquí con nosotros en este momento para estudiar la palabra y pidamos a Dios la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento, Señor, nos disponemos a estudiar este tema tan importante, el anticristo, hombres que se creen Dios. Y queremos, Señor, que nos conceda sabiduría de lo alto, para que los pensamientos de mi corazón y las palabras de mi boca puedan estar en armonía con el cielo, y que cada uno de las personas, de nuestros hermanos, de nuestros queridos amigos que contemplan, que disfrutan de este video, puedan sacar el mejor provecho para sus vidas. Gracias porque este mensaje es muy importante, Señor, y hemos de compartirlo con tantas personas para que entiendan que realmente el tiempo del fin ya estamos viviendo y que es un tiempo peligroso y que necesitamos acercarnos a ti cada día. Acompáñanos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos y todas a esta presentación, este lindo mensaje que hemos de compartir. Como les decía, el título de nuestro tema en esta hora es el anticristo, hombres que se creen Dios. Y yo no sé si de pronto a lo largo de la historia, ¿verdad? Y a lo largo de los siglos, tú te has dado cuenta o has sabido de algún personaje que se ha proclamado como Dios, que se ha elegido como Dios. Bueno, pues yo quiero decirte que efectivamente a través de los siglos, ¿verdad? Satanás ha trabajado arduamente, con mucho fervor, tratando de que la gente adore a las cosas creadas en lugar de al Creador, y exalta por sobre todas las cosas a la humanidad por encima de Dios. Esa es la principal labor, la principal actividad de Satanás. Entonces, de esta manera, espera apartarnos, ¿verdad?, de la adoración verdadera, de una vida de obediencia y de fe a nuestro Señor Jesucristo, para conducirnos entonces a una actitud de rebelión e incredulidad, que no podamos creer lo que Dios dice en su palabra, simplemente estemos en ese estado de incredulidad, de rebelión, de duda. ¿Por qué? Porque en lugar de adorar al creador de las cosas, se está adorando, o el diablo quiere que adoremos a las cosas creadas. Entonces, una de las estrategias que Satanás está utilizando, y una de esas estrategias más exitosas, ha sido atraer a las personas a una gran variedad de sistemas de adoración falsa. Escúchame esto, porque es bien interesante. Esa es la estrategia de Satanás, llevar a muchas personas a participar de un sistema de adoración falso. Uno de estos sistemas de adoración falsa son precisamente las sectas. Yo no sé si tú has escuchado hablar de las sectas. Y entonces el interés, ¿verdad?, que tiene Satanás en las sectas está en auge por este tiempo, particularmente en el mundo occidental. Y por supuesto, los movimientos sectarios son algo, o no son algo nuevo ni inclusivo de nuestro tiempo. Realmente en el siglo I, el llamado culto al emperador, yo no sé si tú recordarás ese momento, ¿verdad?, cuando implicaba ese culto al emperador, implicaba adorar al emperador como tal, rendirle culto, honrándolo como un dios.
De hecho, déjame decirte que así es como el apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, fue deportado a la isla de Patmos y fue enviado allí por el emperador Domiciano, porque insistía Juan en adorar al Dios del cielo, ¿verdad? Mientras que Domiciano, por el contrario, pensaba que todos debían adorarlo a él como un Dios. Y Juan entonces fue deportado allí a la isla de Patmos, donde yo te cuento. He conseguido aquí una fotografía, ¿verdad? Una fotografía de este emperador Domiciano. Durante su imperio, Juan escribió básicamente el libro del Apocalipsis allá deportado en esa isla de Patmos. Y este emperador se proclamaba como Dios y quería que le rindiesen culto como tal. Domiciano incluso comenzaba sus discursos y sus decretos, ¿verdad? Con las palabras bien interesantes, con las palabras como esta. Decía él, nuestro Señor y Dios dice, al referirse él, ¿verdad? Al hablar él, al enviar sus discursos y al hacer sus decretos, esa es la primera parte con la que empezaba sus discursos. Nuestro Señor y Dios dice. Imagínate, se estaba proclamando prácticamente como Dios, como tal. Entre los muchos templos, ¿verdad? Que se habían levantado en la ciudad de Éfeso, había uno especialmente para adorar a Domiciano, el emperador de turno. Y su estatua frente al edificio allí tenía aproximadamente 6 metros de altura. Tú te podrás imaginar esa estatua de Domiciano allí erigida frente a uno de los templos que había en Éfeso. Y uno de esos templos era exclusivamente para la adoración a ese emperador que se proclamaba como Dios. Y entonces, déjame explicarte algo bien importante. El apóstol Pablo, ¿verdad? Estuvo en Éfeso, allí en Éfeso, antes de la época de este emperador Domiciano. Pero debió haber sabido acerca de los cultos imperiales. Después de irse, escribió el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia una carta, un mensaje muy importante que aparece registrado allí en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3. Y ese texto maravilloso dice de la siguiente manera, mira, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición en Cristo Jesús. Pero como si eso fuera poco, Pablo no creía que el emperador, ¿verdad? Domiciano pudiera otorgar ese tipo de bendiciones. Y él agregó entonces más adelante en el mismo libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 20, unas palabras bien intencionadas y muy poderosas, cuando dice, al que puede hacer muchísimo, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, es decir, Dios. Pablo reconocía que el poder que obra eficazmente en nosotros no es el poder del emperador, es el poder de Dios obrando en nosotros, el que puede hacer muchísimo más cosas de lo que podamos nosotros imaginarnos. Pablo tenía claro que el emperador romano no tenía poder para otorgar tales bendiciones. Esta es la clase de Dios del que nosotros, queridos hermanos, apreciados amigos, leemos en la palabra de Dios. No es de extrañar entonces que Satanás esté tan decidido, ¿verdad?, en alejar a las personas de la adoración verdadera. Y él quiere centrar la adoración hacia las cosas, como te lo expresaba hace un momento atrás. Ese es el plan de Satanás y en cierta medida lo está logrando. Hacer que se adoren a las cosas, a las personas, antes que al Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que creó todas las cosas. Y es por eso que se han levantado en nuestro tiempo líderes populares que siguen buscando entonces esa adoración, que se siguen poniendo en el lugar de Dios para que se les rinda culto, para que se les honre, para que se les respete como Dios, como tal. Y es un error, porque quien tal hace, ¿verdad?, se está colocando como en el anticristo. Y eso es muy delicado, querido. Por eso todavía hoy, ¿verdad?, surgen líderes populares que buscan, mira,
alabanza y adoración. Por eso si en esta hora estoy hablando a algún líder cristiano, algún líder religioso que tal vez esté buscando que la alabanza, que está buscando adoración, querido, está haciendo por un camino peligroso, porque el que busca tal cosa es Satanás y todos sus secuaces, todos sus seguidores, porque tú no eres Dios y tú no mereces la adoración, la alabanza. El único que merece la adoración y toda la alabanza es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero te reitero, todavía hoy, en el siglo XXI, existen líderes populares buscando esas dos cosas, alabanza y adoración. Tal vez eso no debería sorprendernos demasiado a nosotros, porque sabes, Jesucristo nuestro Señor lo dijo que sucedería perfectamente. Él declaró que en el tiempo del fin, y escúchame, en el tiempo del fin, el cual ya estamos viviendo junto antes de su regreso a esta tierra, se iban a levantar falsos cristos, se iban a levantar falsos maestros, y que vendrían, y ¿sabes cómo vendrían? Usando el nombre de Jesús. Y es por eso que tú hoy por hoy ves a personas que tienen la palabra de Dios, que se dicen ser cristianos, que alaban a Dios. Y tal vez yo leí por ahí una pregunta que decía, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Porque tal vez cada uno ha hecho de la palabra, ¿verdad?, su propio concepto, la ha torcido para su propia, por su propio camino, ha sacado sus propias conclusiones, se han desviado del verdadero propósito de la palabra de Dios y han empezado a adorar las cosas antes que al Creador. Pero eso es una gran verdad, que hoy podamos cuestionarnos. Si existe un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿por qué entonces hay tantas religiones? Y en el peor de los casos, tantas sectas. Porque el diablo está detrás trabajando, desviando la mente, desviando el pensamiento de los hombres hacia el ser humano para lograr su propia perdición. Por eso tú, mi querido amigo, mi apreciado hermano, debes abrir muy bien los ojos y estudiar a fondo la palabra de Dios a fin de que no seas entrampado, a fin de que no seas engañado. Y estos hombres que han venido y que están usando el nombre de Dios, usando el nombre de Jesús, llevan el nombre de Jesús, se dicen ser cristianos, tienen también la Biblia, se arrodillan, invocan a Dios, pero tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficaz de ella. Y está ahí detrás Satanás obrando. Todavía, ¿verdad? Eso es muy, pero muy peligroso. Estos líderes, estos hombres que han venido usando el nombre de Dios, afirmando venir de parte de Dios, ¿verdad?, para engañar a muchas personas. Y hoy el mundo está siendo zarandeado terriblemente, porque de manera, un engaño, una mentira, ha sido permeada por todo el mundo y una gran cantidad de personas están siendo engañadas. Escúchame, el engaño es tan fuerte, dice, que de ser posible, engañaría aún a los escogidos. Y bueno, yo quiero decirte que la palabra escogidos aquí, esa palabra, por supuesto que se refiere al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Dios. Y mira, esos engaños son tan fuertes, son tan terribles, que dice la palabra de Dios que engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremendo. Es por eso que quiero invitarte para que leamos juntos un par de textos de las Sagradas Escrituras. Ubícate por favor allí en tu Biblia, en el libro de San Mateo. Ese capítulo de San Mateo es un capítulo netamente profético y que nos habla acerca de las señales del fin del mundo. Tú debes tenerlo muy presente. Vamos a leer un par de textos ahí para ilustrar lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Vamos a ubicarnos en San Mateo capítulo 24, el versículo 5. Mira cómo declara este texto. Dice, vendrán muchos que usando mi nombre, está hablando Jesús, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Te das cuenta, querido amigo, apreciado hermano? Jesús ya lo había profetizado, que vendrían muchos usando su nombre. Y ese es así como hoy vemos tantas congregaciones, tantas religiones tal vez, que están usando el nombre de Cristo, usando el nombre de Jesús, pero simplemente para engañar a la humanidad. Y mucha gente acude a diferentes religiones, a diferentes iglesias que no tienen la verdad, que simplemente, como lo declara la palabra, son engañadores, que tuercen la verdad de Dios para llevar a tantas personas a la destrucción. Y mira, hay otro pasaje que tú debes leer también en esta hora. Ese texto aparece allí en San Mateo 24. Vamos a leer ahora el versículo 11.
Es una declaración también muy importante y dice de la siguiente manera: y surgirán o aparecerán, ¿verdad?, un gran número de falsos profetas. Escucha eso y no lo olvides, porque más adelantico te voy a presentar aquí unos falsos cristos, unos falsos maestros, falsos profetas que se han levantado en el mundo y que han llevado a muchas personas a la perdición, y que entonces en el contexto del fin del mundo prácticamente es el que ya estamos viviendo, porque ya ocurrió y la historia se repite. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Mira, el modus operandi de Satanás es el engaño, es la mentira. Y un poco de verdad con un poquito de mentira hace que toda esa verdad sea mentira. Y Satanás está obrando así. Hay mucha verdad, tal vez porque dicen tienen la Biblia, invocan el nombre de Dios. Abre los ojos, querido, porque no solamente cuando se invoca a Dios y se tiene la Biblia, los brujos, los que trabajan con la hechicería, con espiritismo, también usan la Biblia. En el Salmo 91, en el Salmo 23 tal vez, pero su propósito no es benéfico, no es verdadero, no hay verdad allí. Simplemente tienen una apariencia de piedad porque invocan con la palabra de Dios, pero detrás de eso quieren engañar, quieren llevar a muchas personas a la destrucción. Y escúchame, hay otro pasaje que yo quiero que leamos también, y es el pasaje de San Mateo 24, el versículo 24. Búscalo por favor en tu Biblia para que leas conmigo ese texto extraordinario. Dice: porque surgirán, una vez más, surgirán, y a través de los siglos, a través del tiempo, tú te has dado cuenta cómo han surgido hombres que se han proclamado Dios, ¿verdad? Haciéndose pasar tal vez por el anticristo, aunque no se ha desenmascarado como tal todavía, pero están en esa ruta simplemente para engañar a la humanidad. Y tú no puedes dejarte engañar, querido. Por eso estamos compartiendo este mensaje, para que tú abras bien tus ojos y sepas el tiempo en el cual vivimos. Dice San Mateo 24, porque surgirán falsos cristos, y escúchame, y también falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar. Subraya esa palabra, para engañar. Es el modus operandi. Desde el Génesis, el Satanás vino engañando a Eva con que Dios ha dicho no coman del fruto, ¿verdad? Empezó engañando a Eva y Dios le dijo no coman de este fruto, y la serpiente le dijo, mira, Satanás a través de la serpiente le dice, no, tú puedes comer, mira, no morirás, seréis como Dios. Y desde ahí empezó el engaño, la mentira. Por eso tú tienes que abrir los ojos. Y dice, y milagros para engañar, de ser posible, escúchame esta declaración, de ser posible aún a los escogidos de Dios. Así que tú no te puedes sentir seguro. Tú puedes hacer parte de la iglesia verdadera, querido hermano, parte del verdadero pueblo de Dios. Pero aquí tú puedes estar corriendo peligro también, porque dice, de ser posible aún a los escogidos. Por lo tanto, tú debes, como dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Debes cavar hondo en la palabra de Dios, debes investigar cada día para no dejarte engañar, porque Satanás viene con estratagemas, con situaciones, con un montón de verdad. Me hago entender, con un montón de verdad, y que le eche un poquito de mentira. Y te reitero eso, hace que toda esa verdad se convierta en una vil mentira. Wow, es interesante. Entonces, la gran mentira del tiempo del fin, Jesús dijo que sería tan astuta, tan engañosa, que incluso el pueblo escogido de Dios se vería seriamente tentado a creer esa mentira de Satanás, y todos aquellos que no estén entre los escogidos de Dios, entonces van a ser engañados. Y por eso, aún si tú has sido escogido, estás en el pueblo de Dios, yo te invito a que tú abras tus ojos, a que estés muy atento, porque si van a ser engañados aún los escogidos, ¿qué será de aquellos que no son lectores asiduos de la palabra de Dios? Que están simplemente esperando que les hablen, que les digan, pero no investigan por ellos mismos la palabra de Dios para ver qué dice, y para comprender esas verdades y poner su vida en armonía con esas verdades eternas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Querido, la mentira final, el movimiento del anticristo aún está por llegar. Pero no tenemos nosotros que mirar muy lejos realmente para ver la gente engañada. Ya a través de la historia
han venido muchas personas siendo engañadas y siendo llevadas al suicidio, a la destrucción final, por esta gran mentira final, por estos movimientos del anticristo que se han venido levantando en el mundo. Entonces, mira, hay un texto más en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Este es un texto contundente que habla y nos coloca de antemano esa antesala para el anticristo, la obra del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 3 declara: todo profeta que no reconoce a Jesús, escúchame bien, no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene. En efecto, ya está en el mundo, dice el apóstol Juan. En efecto, ya está en el mundo. Y claro que sí, viene y ha aparecido aquí y ha aparecido allá. Hombres que se creen Dios, hombres que se atribuyen las características de Dios, que quieren recibir los atributos de Dios. Y muchos seguidores, muchas personas le siguen a tal punto de entregar su vida por ese líder. Y sabes, yo quiero referirme de manera particular a un par de esos hombres que se han proclamado ser Dios. Escúchame, en la década por allá de los 70, en el año 1970, para ser más específico, más de 900 personas siguieron a Jim Jones. Y déjame presentarte una fotografía aquí de Jim Jones. No sé si lo alcanzas a ver, mira. Jim Jones. Esas 900 personas fueron guiadas, ¿verdad?, a la selva de Guyana, por allá una isla cerca de Venezuela. James Warren, Jim Jones, así es el nombre, James Warren, que luego se conoció como Jim Jones. Este es un personaje que nació en Crete, ¿verdad?, Indiana, el 13 de mayo de 1931. Aquí se los presento una vez más. Pero murió también en Johnstone, en Guyana también murió el 18 de noviembre de 1978. Cuando este hombre murió, quien les habla, su servidor, estaba hasta ahora naciendo. Y ya ustedes empezarán a sacar cuentas. Pero cuando él murió, yo estaba naciendo, estaba llegando a este mundo. Este hombre, Jim Jones, fue un pastor estadounidense. Escúchame bien. Fundador y líder de la secta Templo del Pueblo. Busca qué significa eso de Templo del Pueblo y te darás cuenta. Famoso, y escúchenme, no es famoso por algo muy loable. Es famoso nada menos y nada más por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978 por parte de 917 de sus miembros, seguidores, en Johnstone, Guyana. Allí fueron suicidados esos aproximadamente 900 personas, y fueron guiadas por este hombre, Jim Jones. Y él pues dice algo muy interesante. Mira, este hombre los tenía bajo control, un control total y absoluto a estas personas. Les dijo que las bebidas que estaban a punto de ingerir eran principalmente de cianuro. Escucha eso. Y que iban a morir. Pero las personas apasionadas por seguirle, ¿verdad?, simplemente pues avanzaron. Inmediatamente surge una pregunta en nuestro interior. ¿Cómo es posible, verdad, que alguien tenga el control total sobre tantas personas, 900 personas, y aún indicándoles: mira, esta bebida que van a consumir es cianuro, van a ustedes a morir? Pero la gente estaba tan apasionada, tan eufórica con él, que avanzaron y allí se suicidaron esas 917 personas. En las cintas, ¿verdad?, de los sermones de Jim Jones, él decía, porque alguien escuchó esas cintas, ¿verdad?, y al declarar, escribió que Jim Jones, en esas cintas de los sermones, él decía algo así. Y es interesante lo que él decía, ¿no? Porque aquí es donde está el cumplimiento de la profecía bíblica, una vez más, cuando estos hombres se proclaman ser dioses. Y perfectamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Mira lo que dijo Jim Jones: hay muchos dioses en mí. ¿Entiendes eso?
Hay mucho de Dios en mí, dijo Jim Jones. Hay mucho de Dios en mí. Cuando me miras, dijo él, no me ves a mí, sino que estás viendo a Dios. Dígame si no se está proclamando como Dios este hombre, Jim Jones, en la época de los 70. Y es posible que alguien de quienes está aquí escuchando este video podrá entender la euforia que se desplegó en ese entonces con este personaje Jim Jones, con esa declaración tan anticristiana. Hay mucho de Dios en mí. Cuando tú me miras, no me ves a mí, sino que estás viendo a Dios. Tremenda declaración de Jim Jones. Sus seguidores aceptaron sus palabras como las palabras o como la misma voz de Dios y siguieron hasta la muerte. Tremendo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo quiero presentarte también a otro personaje. Mira, este personaje tiene por nombre David Koresh. David Koresh. En inglés tal vez si se puede pronunciar. Este personaje también fue otro de los que dirigió unas grandes sectas, ¿verdad?, del mundo. Nació el 17 de agosto de 1959, pero fue al descanso el 19 de abril de 1993. Hace poco, ya estaba yo en el mundo dando vueltas por acá en el año de 1993. Este hombre realmente nació con el nombre de Vermont Wayne Howell. Escúchame, ese fue el nombre con el que él inicialmente nació. Vermont Wayne Howell fue un líder de los Davidianos, una secta, ¿verdad?, bastante interesante, la secta de los Davidianos. Ahí te presento entonces a David Koresh, un personaje que dirigió una secta también, una secta religiosa, quienes lo consideraban su profeta final, ¿no? A David Koresh. Y Howell, David Koresh, cambió legalmente su nombre a David Koresh por allá en el año de 90, ¿verdad? El 15, para ser más específico, el 15 de mayo de 1990 se cambió el nombre a David Koresh. Y Koresh dijo algo que también nos llama poderosamente la atención. Él dijo: yo soy el Cordero de Dios. ¡Wow! Anticristiano una vez más. El único que podía decir esas palabras era nuestro Señor Jesucristo, y de hecho las dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero viene Koresh ahora en su tiempo para decir: mira, yo soy el Cordero de Dios. Tremenda atribución que se está haciendo él, ¿verdad?, queriendo ser Dios como tal. Entonces él convenció a sus seguidores de que era el Mesías moderno, y los convenció a sus seguidores. Y escúchame esto, como Domiciano, ¿verdad?, como Jim Jones, David Koresh, se habían puesto al nivel de Dios realmente. Se habían puesto al nivel de Dios. Otro líder que quiero mencionarte en esta hora es Marshall Applewhite. Ahí está. No sé si lo alcanzas a ver. Marshall Applewhite, de Rancho Santa Fe, California. Allí nació. Y escucha lo que afirmó Marshall. Él afirmó, dice él: estoy en un nivel evolutivo más elevado de la humanidad. Son declaraciones que han retumbado por todo el mundo, porque sin duda alguna han sido muy destacadas y pueden ubicarse a estos personajes como esos anticristianos, anticristos, ¿verdad?, o falsos profetas que se han levantado en el mundo. Él dijo: estoy en un nivel evolutivo más elevado que la humanidad. Y escúchame esto que dijo también: tengo las cualidades de Dios. Dijo Marshall, por favor, qué blasfemia tan grande. Tengo las cualidades de Dios. Y escúchame, hay un movimiento muy moderno al que tú has escuchado, la nueva era. Es otro movimiento que está desviando, que está torciendo a millones de personas en el mundo entero. La nueva era es ligeramente diferente, porque no tiene un líder que se presenta como Dios, ¿verdad? Porque allí cambia el concepto entonces. En cambio, la nueva era afirma que todos tenemos a Dios dentro de nosotros. Y a mucha gente pues le gusta escuchar eso, que todos tenemos a Dios dentro de nosotros. Suena bien, qué rico, qué halagüeño es la frase, la expresión: todos tenemos a Dios dentro de nosotros.
pero ignoramos, ¿verdad?, lo que hay detrás de esa declaración, un terrible veneno. Porque mira, si somos dioses, no hay necesidad de arrepentirse y creer. ¿Entiendes eso? Si tú eres Dios, entonces no tienes la necesidad de arrepentirte ni creer. Otra cosa que no hay necesidad es, no hay necesidad de pedir ayuda a Dios, porque tú eres Dios. No hay necesidad de pedir ayuda a Dios por causa de mi naturaleza pecaminosa y demás. Y otra cosa, mira, si tú eres Dios, como proclama la nueva era, ¿verdad?, que Dios está dentro de ti, entonces no hay necesidad de confesar y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y esto es sumamente delicado. Solo desarrolla al Dios dentro de ti. Sostiene este movimiento de la nueva era, que va muy afín, va muy apegado con las enseñanzas, ¿verdad?, del anticristo, que quieren centrar la adoración hacia sí mismo o hacia las cosas creadas. ¿Entiendes? Entonces la fe cristiana está en marcha en un marcado contraste, ¿verdad?, con todos estos movimientos. Y bueno, yo quiero indicarte que esta es nuestra primera parte de la presentación de este tema, el hombre que se quiere pasar por Dios, ¿verdad? Los hombres que creen ser Dios, que apuntan hacia el anticristo. Yo espero que tú estés muy pendiente de nuestro canal, que de paso te invito a suscribirte si no lo has hecho, porque estaremos compartiendo en los próximos días un tema también muy, pero muy importante, en el que será el complemento de este tema, porque, y lo hemos titulado, ¿por qué tanta gente se dejan engañar por el anticristo? Te voy a presentar 5 razones poderosas por las cuales la gente hoy día, sin quererlo, se deja engañar por este movimiento, por este anticristo, ¿verdad?, que así lo ha denominado la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte para que estés muy pendiente. Por ahora, déjame indicarte que la profecía, lo que indica el libro de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo de San Mateo, ya fue una realidad, ya se cumplió en años anteriores y eso se repetirá, por cierto, cosa que nos da plena seguridad de que nuestro Señor Jesucristo realmente está a las puertas. Prepararnos para morar con ese Dios maravilloso, en ese reino eterno que ha preparado para todos nosotros, para todos aquellos que aman a Jesucristo y aman su venida. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más, porque nos da la seguridad de que muy pronto vendrás a llevarnos. Tú eres el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y que así como tú lo has declarado en tu palabra, Señor, así se ha cumplido. Los falsos profetas, los falsos maestros, el mismo anticristo, Señor, que se ha manifestado en el mundo y que todavía habrá un tiempo donde se manifestará de manera completa. Ya lo estamos viendo, Señor, el cumplimiento de tu palabra. Esto nos da plena seguridad de que tú estás a las puertas y anhelamos que venga y nos lleves contigo por toda la eternidad. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido. Te espero en nuestro próximo video, donde hablaremos de por qué tantas personas se dejan engañar del anticristo. 5 razones te daré para que las tengas muy presentes y no caigas en esa trampa. No te dejes engañar, sino que seas un victorioso con nuestro Señor Jesucristo. Chao, chao.